¿Cuántos de ustedes usan glucómetro? ¿Sigue siendo importante el glucómetro en la gestión de la diabetes? Una pregunta para la que tiene respuesta la educadora en diabetes, Tere Mari. Yo no sé, me imagino que la gente que tiene muchos años diabetes conocerá nuestro primer glucómetro, ¿vale? Yo casi el año que viene voy a hacer 50 años que tengo diabetes y este fue el primer glucómetro. ¿Por qué he puesto el año 70 y 80? En los años 70 empezó, pero nosotros, por lo menos aquí en Castellón, hasta lo menos el 80 no apareció. 3 minutos, señores, costaba hacerse un control de glucemia con este aparatito. 3 minutos. Vamos a ver, yo de qué voy a hablaros un poquito. Del objetivo principal de las personas con diabetes, de qué es la importancia del análisis capilar y hay que diferenciar líquido intersticial y de glucosa total y cuándo es recomendable hacer una glucemia capilar. Vale. ¿Cuáles son los principales objetivos de las personas con diabetes? Importante no olvidar. Primero, evitar las complicaciones agudas, hiperhipoglucemias y, desde luego, las tardías, que parece que últimamente están un poco olvidadas. Es decir, las nombramos poco, porque parece que ya se ha solucionado todo. Ojo, siguen estando ahí. Manejar y llevar un control bueno de la diabetes y, por supuesto, hacer una vida lo más parecido a una persona sin diabetes. Digo parecido porque no es igual, ni muchísimo menos. Las personas que no tienen diabetes no tienen que controlar lo que comen, no tienen que estar pendiente de hacerse, no tienen que estar pendiente de si está bajo el azúcar, pero sí que es verdad que hoy en día se puede hacer lo más parecida a una persona que no tiene diabetes. Vamos a ver, la ADA recomienda efectivamente cuándo hay que hacer glucemias. Pues por supuesto, cuando llevas una pauta intensiva de insulina, que tú tienes que decidir qué insulina te pones antes de las comidas, cuando llevas una bomba de insulina, por supuesto, porque tienes que hacer lo mismo y, sobre todo, cuando tú quieres descubrir qué pasa con tus controles. Si tu hemoglobina glicada no está dentro de tus objetivos, ver dónde está el problema para poder arreglarlos. A la hora de acostarse, por supuesto, porque nos da tranquilidad para saber si podemos tener problemas nocturnos, antes de hacer ejercicio, si se sospecha un nivel de glucosa en sangre, porque tú dices, vale, tú te haces un control, pero tú ves que no estás muy bien, hacerse el control de azúcar. Después de una hipoglucemia, y esto es importante porque yo con mis jóvenes insisto mucho en esto, normalmente cuando una persona tiene una hipoglucemia ya la ha solventado y se olvida de comprobarlo después. Yo le dije un día a un niño, bueno, imagínate que tú luego dentro de un ratito vas a merendar y has tenido una hipoglucemia pero no te lo compruebas cómo has quedado, si estás demasiado alto o no. No te pones insulina porque no has tenido una bajada de azúcar, pero resulta que en la bajada has tomado demasiada azúcar y estás muy alto. Y hay que hacerles ver la importancia, después de tener una hipoglucemia, a los 15 minutos de hacer una comprobación, porque eso también te da opciones para decidir cosas. ¿De acuerdo? Acordaros, siempre después de la hipoglucemia hay que repetir para saber que se ha controlado. Y actividades de riesgo, sobre todo de la conducción. Nosotros estamos haciendo ahora una campaña con la policía local porque efectivamente gente que tiene hipoglucemia conduciendo, bueno, pues es que se comportan de una forma que la policía no lo entiende y tenemos serios problemas. Vale, también es importante para personas que no lleven pauta intensiva de insulina, pero que llevan una pauta de insulina, pues a lo mejor una basal, con antidiabéticos orales, depende de la persona que tenemos delante, depende de lo que queramos conseguir con esa persona, también es importante que esa persona se haga controles de azúcar. Y la gente que no lleva insulina y que viene a nuestras consultas porque nos la mandan porque van muy mal controlados, pues también es importante, bajo un programa educativo estructurado para esa persona, saber qué glucemia se tiene que hacer, aunque sea momentáneo, pero es importante que se haga esas glucemias. Y desde luego, siempre esto con una educación terapéutica, siempre tiene que ir basada en una educación terapéutica, que es muy importante. Si una persona no está bien enseñada, no entiende lo que le estás diciendo, es difícil que pueda llevar bien su diabetes. El líquido intersticial y en la sangre total no es lo mismo, aunque ahora cada día están lo están modificando más, siempre hay un retraso, es decir, de 4 a 14 minutos del líquido intersticial a la glucemia capilar. Por lo tanto, es importante que la gente que lleva sensores lo sepa, sobre todo para que no hayan errores luego a la hora de modificar el tratamiento.
¿Cuándo se tienen que hacer esas modificaciones con gente que ya lleva sensores? En momentos de estabilidad, no en momentos cuando estés hipoglucémico o en momentos en que estés hiperglucémico o en situaciones extrañas, sino cuando estés estable, porque si no luego se van, ¿de acuerdo? ¿Cuándo hay que hacerse glucemias capilares? Insisto, cuando esté cambiando muy rápidamente. Hay que ver qué está pasando ahí y hay que intentar, para no tener problemas después, sino asegurarnos de lo que estamos haciendo es lo que toca hacer, ¿de acuerdo? Para no tener problemas. Para confirmar una hipoglucemia o una hipoglucemia inminente, porque tú a lo mejor te haces un control, te pasas el sensor, tienes 40 o 50, te lo haces en el dedo, tienes 90, ¿qué hacemos ahí? Bueno, pues eso es importante comprobarlo. Sé que el cálculo preciso para el bolo de insulina, cuando tú te vas a poner insulina, el bolo de insulina es importante, sobre todo si tienes una cifra muy alta, porque la cantidad de insulina no será la misma cuando tú estás con hiperglucemia, cuando tienes una glucemia normal antes de ponerte el bolo de insulina. Pues ahí también se tiene que comprobar. Calibrar. Yo creo que es importante calibrar. Hay estudios que lo demuestran. ¿Cuándo hay que calibrar el aparato? En momentos de valores estables, acordaros, en momentos de valores estables, no cuando se está ni muy bajo ni muy alto. Al despertarse, antes de las comidas, al acostarse, cuando os venga bien que estéis estables. ¿Cuándo no hay que calibrar? Pues cuando las flechas te están indicando que vas muy para arriba o que vas muy para abajo, cuando se acaba de hacer ejercicio físico, porque es verdad que cuando tú acabas de hacer ejercicio físico, nada más es que estoy altísimo. Claro, es que tú estás muy con la adrenalina por las nubes y eso hace que tengas una hiperglucemia a lo mejor momentánea, pero sin embargo sí que es verdad que una vez has terminado y haya pasado un buen rato, o estás normal o tienes hipoglucemias. Por lo tanto, no es conveniente nada más terminar de hacer el ejercicio. Y según indicaciones, por supuesto, del sistema. Eso lo tienes que tener claro, que por eso tenemos que leernos las indicaciones. El éxito para obtener un buen registro del sensor es realizar una buena calibración, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta, que eso es importante. ¿Nuevas tecnologías? Sí, con un grandísimo y un sí enorme, pero bien aplicadas. Claro, ¿qué pasa? Aquí nos han endosado cosas sin ninguna forma y hemos llegado a un momento que hemos hecho las cosas conforme hemos podido y así estamos viendo lo que estamos viendo. Yo no había visto niños con 5 de hemoglobina, que estoy viendo ahora. Claro, con una variabilidad, están a 50 glucosa, están a 300 insulina, y dices, Dios mío, yo no sé esto dónde vamos a acabar. ¿Son para todos? Pues no, sin pasar previamente por un periodo de educación terapéutica estructurado, tanto de generalidades como de los sistemas. Yo, de verdad, soy una luchadora de la educación terapéutica. Como os he dicho antes, llevo 50 años con esta enfermedad. Por lo tanto, pasé muchos años que nadie me había dicho nada, que no comiera azúcar y punto pelota. Y cuando empiezas a aprender qué es la diabetes, cuando realmente empiezas a entender qué es tu enfermedad, es cuando te pones las pilas. Que no es fácil, os puedo asegurar que no es fácil, pero efectivamente se pueden conseguir muchísimas cosas. Y el autoanálisis, una cosa que es súper importante para todas las personas que tenéis diabetes. Los autoanálisis son para vosotros, no para el médico ni para la enfermera. Es verdad que aquí hay un poco de mal, que siempre que ibas con el libretita o con los controles te pegaban la bronca el médico, la enfermera, y ha sido un poco como de castigar a los pacientes, sin preguntar si habían tenido información, si habían tenido educación, bronca segura. Entonces la gente tiene miedo. Es verdad que no te hace ningún agradable apuntar un 300 en la libreta o en el papel o ponerlo, pero hay que ponerlo, porque tú tienes que saber por qué. O si no lo sabes, por lo menos poderlo comentar y a ver qué es lo que pasa ahí. Acordaros, son para vosotros, para que toméis decisiones vosotros. Son vuestros y son para vosotros. Luego es verdad que los resultados los podéis comentar con los profesionales para que ellos os ayuden en las dudas, os ayuden en cómo poder cambiar, pero los autoanálisis son vuestros y son para vosotros. Como bien educados, si estáis bien educados, tomaréis las decisiones importantes en poneros más insulina, en comer más, en comer menos, en moveros más, en moveros menos. Acordaros siempre, son vuestros y son para vosotros. Y bueno, hoy los aparatos tienen casi todos aplicaciones móviles, webs para compartir, para meter, para comprobar comidas. Es decir, hoy estamos, es el futuro, por lo tanto tenemos que estar ahí. Educación terapéutica y nuevas tecnologías tienen que ir muy encajadas, tienen que ir de la mano, porque si no, difícil lo tenemos.
¿Y educación terapéutica? ¿Qué está pasando con la educación terapéutica? Estamos todas en edades que nos vamos dentro de 4 telediarios. No tenemos quien nos vaya a respaldar después. Y cada día, desgraciadamente, hay más personas con diabetes. Yo, como decía el doctor Ampudia, que ya lo repitió en el otro Experience Day, educación terapéutica, por el amor de Dios, ¿qué está pasando? No sé por qué no se le da importancia, cuando es fundamental para que las personas con diabetes actúen y tomen decisiones sobre su vida, sean autosuficientes para decidir, con la ayuda de los profesionales sanitarios, por supuesto. Y muchísimas gracias por vuestra atención.